Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda SCA. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decánter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.
Buenas noches. Una semana más nos encontramos en Tierra de Olivos. Como saben, defendiendo y trabajando por posicionar y dar visibilidad y la importancia que se merece el mundo del olivar y nuestro aceite de oliva virgen y virgen extra. En el programa de hoy vamos a volver a comentar algo tremendamente importante, como es si tiene futuro el olivar tradicional. Concretamente, este es el tercer programa ya con la misma cuestión, como digo, tan importante. Estuvimos a finales, en el mes de septiembre del año pasado, luego volvimos 2 meses después comentándolo con los políticos, viendo también su visión con la misma cuestión de si tiene futuro el olivar tradicional, y ahora nos encontramos con los representantes de las organizaciones agrarias y con la Federación de Cooperativas, pues para que nos digan, nos den su opinión, nos informen y nos digan todo lo que haya que decir, precisamente, como digo, a esa cuestión de si tiene futuro el olivar tradicional. Evidentemente, en el camino, también aprovechando todo lo que está surgiendo en las últimas semanas, en este tiempo reciente, con respecto a Mercosur, y todo aquello que englobe y al final pues nos ponga en situación, como digo, de cómo está el mundo del olivar y, sobre todo, repito, si tiene futuro el olivar tradicional. Bueno, pues empiezo con la presentación de los invitados del programa de hoy y, bueno, en un principio a mi izquierda tengo a Antonio Guzmán, que él es el gerente de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, concretamente en Jaén. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis, encantado de acompañaros. Muy bien. A mi inmediata derecha tengo a Ignacio Rojas, que él es el secretario de organización de COA Jaén. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas. Y un poquito más alejado, pero no alejado de la mesa, sino todo lo contrario, a Jesús Coza, que él es el secretario general de UPA Andalucía. Y bueno, muy buenas noches también a Jesús, Ignacio y Antonio. Y bueno, una pregunta, pero quiero solamente el sí o no como respuesta. Evidentemente tenemos todo el programa para entrar en detalles. ¿Tiene futuro el olivar tradicional? Como digo, cuando hago las preguntas, la idea es de que todos intervengáis cuando queráis, como queráis y demás. Jesús, ¿tiene futuro el olivar tradicional? Hombre, pues, entiendo que la pregunta no es tan sencilla como decir sí o no. Ahora mismo, sí, pero quiero decir que tenemos todo el programa para analizarlo, eso. ¿no? Bien. Desde la organización a la que represento entendemos de que sí, siempre que se trabaje para que ese futuro sea así. Perfecto. Ignacio. Sí, por supuesto que sí. ¿Y Antonio? Igualmente pienso que sí. Sí, ¿no? Yo no soy el que tiene que responder, yo también opino lo mismo de que sí y efectivamente. Volviendo a la siguiente vuelta, esos matices, esas cuestiones, evidentemente tiene futuro, pero la situación presente no es fácil. ¿Cómo tiene que ser ese futuro muy inmediato? O sea, es decir, ese presente tiene que cambiar cosas y sobre todo ya para el futuro. ¿Qué propuestas desde UPA o qué diagnóstico hacéis de la situación y qué propuestas se pueden plantear para que ese futuro no sea una cuestión de un sí a secas, sino un sí realmente motivado y cuestionado en ese aspecto de que, bueno, que los mensajes están muy bien, pero los hechos son los que realmente marcan la diferencia? Bueno, pues yo creo que ante esa pregunta es una pregunta que no es nueva, es decir, se ha puesto ya en duda muchas veces si el olivar tradicional tenía futuro o no tenía futuro, y yo recuerdo, soy relativamente joven, pero yo ya me acuerdo hace ya unos cuantos de años que, bueno, había muchos agoreros en el sector que el olivar tradicional pues tenía los días contados, ¿no? Seguimos trabajando en él, y gracias a él y la provincia se mueve en torno al olivar tradicional. Y en el futuro entiendo que va a ir por ahí, es decir, porque es la base sobre todo el aceite que produce el olivar tradicional no lo produce otro tipo de olivares con cierta dimensión distinta a la del tradicional, ¿no? Y a la que tenemos en la zona de la provincia de Jaén. Y creo que esa va a ser el camino más importante por el cual vamos a tener salida el olivar tradicional. Y el aceite de oliva, sobre todo el virgen extra que produce ese olivar tradicional, tiene mucha diferencia con respecto a otro aceite de oliva que también puede ser virgen extra, de otros tipos de olivares más intensivos o superintensivos, y no es que lo diga la UPA o no lo diga yo como secretario general, sino lo dicen cada vez más estudios científicos, que las cualidades y las características que tiene el aceite que sale de un olivar tradicional se multiplican
por varios números con respecto al que se obtiene. Sí, hablamos en un principio como punto diferenciador, precisamente, valga la redundancia, esa diferenciación de producto del olivar tradicional con respecto. No obstante, el olivar tradicional es lo que supone el olivar del mundo, es decir, la cantidad de otro tipo de olivar intensivo y superintensivo. Ahora mismo no voy a decir que es insignificante porque no lo es, pero lógicamente no es comparable con el tradicional. Ignacio, ¿qué nos puedes decir en ese futuro que sí tiene futuro? A ver, yo creo que el olivar tradicional tiene futuro, eso es indudable. Lo que también es indudable que nos lo están poniendo muy difícil. Es decir, las circunstancias, ya no solamente la incertidumbre a la que se somete la agricultura no es un negocio como cualquier otro. Y eso quiero que a los oyentes y a los espectadores les quede claro. Esto no es un negocio en el que tú manejas los parámetros de tu negocio conforme te vienen las circunstancias y tienes unos grados de libertad. Esto es un negocio en el que dependemos fundamentalmente de factores externos. Dependemos del clima, dependemos de los proveedores, dependemos de las cooperativas, dependemos de la distribución, dependemos de muchos factores que no controlamos. Y por supuesto que hasta ahora ha sido complicado y lo va a seguir siendo. Pero el olivar tradicional tiene una base social muy importante, por lo menos en la provincia de Jaén, y la agricultura tiene una capacidad de resiliencia brutal. Es decir, nos adaptamos a cualquier situación. Y como agricultores nos vamos a adaptar a la situación y a las condiciones de mercado que nos vienen. Y existen oportunidades para salir de esa situación de crisis y existen oportunidades para que el olivar tradicional se ponga en valor y pueda seguir siendo un sistema productivo competitivo y rentable. Antonio, ¿tiene futuro? Has dicho Pues, que sí. Dinos el por qué esa respuesta. Primero, porque son un sí en doble sentido. El sentido que voy a hablar en segundo lugar, y el primer sí, porque hablar de olivar tradicional es hablar de la provincia de Jaén, de su riqueza, de su pueblo, de su patrimonio, desde el punto de vista social, paisajístico. Todo Jaén, toda la provincia de Jaén se mueve al olivar tradicional. El olivar tradicional es el que nos da imagen, el que nos da sentido en nuestras vidas, el que da la riqueza a nuestros pueblos, nos ha dado, pero como todo en nuestra vida, pues tiene que evolucionar o adaptarse a la nueva situación, a los nuevos escenarios. Y en esos nuevos escenarios, pues tenemos el sector, nosotros como organizaciones o las cooperativas, todo el sector y los propios agricultores tienen retos que tienen que asumir y acatar, y también las administraciones públicas tienen también que apostar. Ahí tenemos la reforma de la PAC, la propuesta, que ya veremos un poquito, que tienen que apostar por apoyar a este olivar singular. Y en lo que comentaba, por decir un inciso, en lo que comentaba Jesús, pues fíjate, cuando se habla de la calidad, nosotros hemos participado, me extiendo un poco más y luego hablo menos, pero en un grupo operativo que era sobre el olivar de montaña. Cuando hablamos del olivar tradicional lo relacionamos también con el olivar de montaña. Es lo que nos diferencia nuestro olivar tradicional de otros olivares tradicionales de otras zonas, por el olivar de montaña. Cuando hablamos de olivar tradicional está el de montaña y el resto. Pero fíjate, José Luis, que de las 9 comarcas olivareras que hay en la provincia, 6 son Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, 6 son sierras y 3 son, digamos, la Loma, que la Loma también tiene olivar. Pero hablamos de altitudes, olivar de sierra, y en ese grupo operativo, pues hemos, donde participa la Universidad de Jaén, el IFAPA, una cooperativa de Villanueva del Arzobispo, San Isidro, la Fundación del Olivar, nosotros, pues hemos conseguido diferenciar el estrato por altura, diferenciar aceite hasta 600 metros, de 600 a 800 y más de 800 metros. Y lo que decía, es lo que muchas veces se dice, que el olivar, que ese aceite de mejor calidad, es que realmente se ha encontrado diferenciación por altitud, en calidad y en elementos saludables, que ahí trabajaba la Universidad en el tema de salud también. Ahora lo que esperamos, lo que pasa es que solamente hemos podido realizar un año con ese grupo, hemos pedido otro para poder contrastar, pero yo creo que son ya elementos que nos pueden reforzar a la identidad y la valoración de nuestro olivar tradicional de la provincia de Jaén.
El futuro, evidentemente, vamos, yo estoy también, vamos, en mi humilde opinión de que confío de que hay ese futuro. Pero claro, esto es una actividad empresarial, esto es una actividad que se trabaja para, pues no por amor al arte, hay que ganar dinero. Y claro, el problema es de que cada vez los gastos son mayores, las situaciones son las que son y en definitiva no son muy favorables, entre ellas, por ejemplo, la PAC, ya se está hablando de reducciones significativas, muy significativas, para, bueno, de los propios, del propio fondo de la política agraria comunitaria. O sea, es decir, que aquí no es cuestión de ser un dependiente de la subvención, pero de una manera u otra, como digo, se plantean cosas realmente no muy digamos, con un futuro muy inmediato. Bueno, el presente ya no es precisamente el mejor de la vida, pero como digo, por ejemplo, cuestiones, el relevo generacional. Es que no hay relevo generacional, ¿pero por qué? Porque la gente no quiere ir al campo, porque los que están no se van. En definitiva, como digo, al final hay que ganar dinero y no pinta muy bien la cosa, porque las cuentas son las que son. Las cuentas son las que son, ya no es el decir que es que el futuro está en el olivar superintensivo, pues no lo sé, pero que el olivar tradicional está ahí, y el olivar tradicional pues tiene que, y sobre todo el olivar tradicional de montaña o de alta montaña, realmente yo lo veo bastante complicado, y a su vez creo que tiene futuro, pero claro, hay que esos matices son realmente importantes. En el tema de la PAC hay algo, no sé, cómo se está abordando esa reducción, o sea, hay un planteamiento de dónde enfocar o de redistribuir de otra manera más a un olivar con mayor dificultad, no lo sé, cómo está la situación, no sé, Jesús, si quieres. Bueno, creo que en la actual PAC ya, desde la organización, desde la UPA, ya entendemos que se ha dado un pequeño giro para fomentar bueno, pues que la PAC vaya dirigida más al olivar con las características que tiene más la provincia, que es el olivar tradicional, ¿no? Con la próxima PAC que se ha planteado encima de la mesa, a día de hoy es todavía pronto para hacer un análisis si puede beneficiar mucho más al olivar tradicional o otro tipo de cultivos, ¿no? Porque ahora mismo lo que se está analizando son los macrodatos, por entenderlo, ¿no? Es decir, lo que se está trabajando es saber qué presupuesto va a tener la PAC y cómo se va a repartir ese dinero. Es decir, ahora mismo estamos en el cuánto y en qué fecha, y luego entraremos más en la letra pequeña para cómo distribuir esos fondos, ¿no? Pero sí es importante, porque Europa no entiende de olivar tradicional, ni entiende de olivar de alta montaña, ni de media, ni de llano, ni nada por el estilo. Lo que sí está claro es que lo que le digamos nosotros, pues empezará a prestar atención, y si no se le dice, pues evidentemente no prestará atención. Es decir, que nosotros desde aquí es donde realmente tenemos que explicarle y hacerle llegar cuál es nuestra situación. No lo sé, pregunto. Sí. Y me consta que lo hacemos entre la organización agraria a través del COPA-COGECA, que es la entidad que nos representa en Bruselas, y bueno, está presente el olivar de Jaén. Yo os puedo asegurar que el que nos esté escuchando, que está presente en muchas de las tertulias que hay dentro de la Comisión Europea de Agricultura, y lo defendemos a capa y espada, y sobre todo para intentar que esa gran parte de los fondos que va destinado desde la PAC pues vayan en una orientación, lógicamente, al olivar, pues, que más lo necesitan, en definitiva, ¿no? Y muchos de los textos que se han planteado por parte de la Comisión en esos planteamientos iniciales de la propuesta próxima de la PAC para 2028-2034 van por ahí, ¿no? Es decir, que las ayudas tienen que ir dirigidas a los cultivos que más lo necesitan, a las explotaciones que más lo necesitan. Hace mención a las pequeñas y medianas explotaciones que nos podemos sentir identificados en la provincia de Jaén con esas explotaciones pequeñas y medianas, porque son la mayoría, son más del 80 y tantos media por ciento, son 5 hectáreas. Efectivamente, o sea, y bueno, nos gusta en definitiva lo que viene expuesto en los documentos iniciales. Vamos a ver exactamente en qué queda el presupuesto, porque lógicamente no es lo mismo repartir 100 que repartir 60 de presupuesto, y sobre todo luego saber cómo repartimos, venga la cantidad que venga, cómo repartirlo y cómo destinarlo, ¿no? Nos queda también un largo camino en ese tema, y creo que ahí tenemos que hacer, pues bueno, la presión necesaria desde la provincia de manera unida para que los fondos vayan destinados. ¿Cómo veis eso? El resto lógicamente, la redistribución, el planteamiento, la nueva PAC, esas reducciones, en fin, no lo sé. Bueno, yo creo que tenemos una posición común, y dentro de la unidad de acción se ha planteado, es absolutamente inaceptable el planteamiento que se hace ahora mismo de la PAC, tanto desde el punto de vista de reducción presupuestaria, cosa que es inaceptable, y la provincia de Jaén ya ha sufrido
esa reducción previamente con la aplicación del anterior marco presupuestario, con lo cual nos parece absolutamente inaceptable. Y desde otro punto de vista, el modelo de gestión que se define para la PAC. Ahora ya la PAC no va a ser una gestión europea, se va a ceder a los Estados miembros la posibilidad de gestionar esos fondos de acuerdo pues, a sus políticas. Y eso nos parece que no es la vía para gestionar una política agraria común europea, en la cual se tiene que definir unas posiciones estratégicas que fundamentalmente afecten a todo el marco. Perdona, Ignacio, ¿puedes explicar un poquito más eso? Sí, al final lo que se pretende es hacer una bolsa que se ceden a los Estados miembros para que los Estados miembros desarrollen las políticas que ellos crean convenientes. Y esa bolsa no solamente va destinada a la agricultura, sino que hay otras partidas presupuestarias que pueden incluirse y en las que entramos ya en competencia directa. Es decir, ya encontramos no solamente los intereses propios de la agricultura, sino otros intereses, y vamos a competir por unos recursos que se van a gestionar de manera común por los gobiernos centrales. Que lo que se está haciendo es un poco ponerse a pelear por una cuestión económica entre los distintos sectores. Distribuir pues el presupuesto de la PAC, es decir, lo va a hacer el Ministerio de Economía, no el Ministerio de Agricultura. Claro. Si es que se queda como realmente se ha planteado. Claro. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta que el peso de Jaén sobre la acumulación de renta y de derechos en el pasado fue brutal, ¿vale? Es decir, gran parte de la PAC que venía de España tenía como destino Jaén por la capacidad productiva que habíamos tenido y por la profesionalización y la profesionalidad de nuestros agricultores. En los últimos años hemos tenido un proceso de pérdida continua de fondos que habíamos ayudado a generar. Y esa pérdida continua se ha traducido en un reparto por convergencia hacia otras regiones dentro del marco nacional. Con lo cual, hemos sido generadores de riqueza para otros. Y ahora la próxima deriva es, pues ahora vamos a reducir un 20% y ahora se va a gestionar de manera central. Con lo cual, el impacto para la provincia de Jaén puede ser muy, muy importante. Y sobre todo, con un horizonte temporal en el que podemos ver una posible desaparición de la PAC. Cosa que ya el Mercosur empieza a apuntar ahí. Si ya la situación con la actual PAC, o sea, sin ninguna reducción, digamos, sobre lo actual, ya hay problemas, pues evidentemente el futuro no apunta muy bien. No apunta muy bien. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Pues que la Unión Europea nació a través de una política común europea. Ese fue el germen de la construcción de la Unión Europea, el eje. Y conforme han ido viniendo una reforma tras otra, hemos venido recibiendo cada vez menos dinero, menos presupuesto para la política agraria comunitaria. En la propuesta de la Comisión, en la última que hizo, la reducción estaba en torno al 22% a precios constantes, es decir, si consideramos la inflación y tal, estaríamos en una reducción de un 30%. Es decir, que desde el punto de vista de presupuestario, pues tenemos ya una anomalía muy importante. Y con respecto a lo que comentaban también, decir que no hay un valor concreto ahora mismo. Antes teníamos una política agrícola comunitaria, pero ahora se nos mete esa política agrícola comunitaria en un fondo único, donde está extranjería, donde está otro nivel. No solamente ya es la cuestión de lo que se va a recortar, sino la gestión. En fin, no tenemos identidad propia. Se pierde lo de común y lo de agrícola. Se pierde de la política, se pierde lo agrícola y lo común. Entonces, en esa situación, pues casi de desamparo del sector agrario, y cuando dice, y os escuchan, es que tenemos nuestros interlocutores en el Copa Cogeca, evidentemente, en la Unión Europea, pero tenemos también nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros cooperativistas, que ya tenemos muy recientemente la manifestación que ha habido en todas las provincias de Andalucía, en toda España y en la Unión Europea, porque clamamos la necesidad de una dignidad en el campo, de una dignidad. La situación es totalmente insostenible. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso para la publicidad y en la segunda parte, bueno, ya entramos también en cuestiones como Mercosur y más sobre si tiene futuro el olivar tradicional, que la verdad todos pensamos en que sí y todos trabajamos en que así debe de ser, pero que la verdad que la cuestión, lo que hemos hablado en esta primera parte, no augura un futuro tan digamos tan atractivo como el que quisiéramos. Pero como digo, aquí en Tierra de Olivos lo que queremos es sumar, aportar y ver soluciones a los problemas, y por lo tanto en esa filosofía y en ese planteamiento nos vemos a la vuelta de publicidad.
aromas are fresh saffron, green honey, artichoke, and fresh love. Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda SCA. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decanter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.
Bueno, estamos una vez más y a la vuelta de la publicidad en Tierra de Olivos. Parece que el futuro, como he dicho en la primera parte y se ha comentado por parte de los contertulios, por UPA, por COA, por Federación de Cooperativas, desde Jaén, desde Andalucía, desde España, desde el mundo, de que la situación del olivar y bueno, y de nuestro aceite, que al final es el producto en el cual se vende y para poder subsistir y para poder vivir como corresponde a ese agricultor, a esa agricultora y en definitiva a todos aquellos que de una manera u otra pues nos interesa este mundo y defendemos a la mejor grasa del mundo, por cierto, y ese por cierto son cuestiones que para mí son vitales cuando hablamos, ya se ha dicho por parte de Jesús, de UPA, buscar esa cuestión diferenciadora. Eso es algo tremendamente no importante, es que es vital. Es que es vital, pero sin embargo yo noto, no ahora, sino en los últimos 30 años, que es donde yo estoy haciendo lo poco que estoy haciendo por dar a conocer el aceite, y siempre ha sido mi cuestión de que somos la penúltima grasa consumida, siendo la mejor, algo falla. Eso no se plantea en Europa, no se plantea en políticas que realmente apoyen a posicionar y a dar visibilidad, porque esas cuestiones hablamos de que hay que diferenciar nuestro producto, pero claro, eso requiere una estrategia, requiere no una voluntad, requiere una voluntad pero llevado a cabo con una estrategia, con sus presupuestos, y en definitiva, ¿eso no se plantea? ¿No hay un planteamiento, Antonio? Bueno, yo creo que esto es un camino, un proceso. Todos pensemos también que hay países, o sea, si a nosotros, en Jaén, voy a poner el ejemplo, nos viene una grasa vegetal de otro tipo, que nos digan que es de calidad incluso, fíjate que no la hay, pero que no hay, pues va a haber una limitación, una barrera muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos nosotros habituados al aceite de oliva, nosotros tenemos la cultura del aceite de oliva. Hay otros países, China, India, que tenemos que abrir mercado, pero eso es de una forma lenta, porque ellos están acostumbrados a otro tipo de aceite, el soja, el colza, y hay un camino que andar. Creo que entre todas las organizaciones se constituyó la Interprofesional del Aceite de Oliva hace unos años, consensuada por todos, creemos que está haciendo una labor muy importante fuera de España, en Europa y fuera de Europa, incluso aquí en el consumo de España, que ha disminuido en los últimos años por las circunstancias. Y creo que ahí se está haciendo una labor muy importante. Y el consumo, hoy por hoy, todo lo que se produce, todo se vende. Hace 15 o 20 años se decía, vamos a llegar a una producción que a ver dónde la vendemos. Se va vendiendo. Claro que todo lo que se produce se vende. Es que somos el 1,5% del consumo mundial. Entonces, no nos vamos a comparar con una colza y no vamos en esa política, pero claro, es que solamente falta de que produciendo 3,5 millones de toneladas en el mundo, no las vendiéramos. O sea, decir, y con ese 1,5%, siendo con diferencia, no es que seamos los mejores, es que el que va detrás de nosotros va muy lejos de nosotros. Pero yo insisto, creo que es que se habla de reducir costes en una explotación, se habla de muchísimas cuestiones que son totalmente muy importantes y necesarias para que luego tenga viabilidad, pues lógicamente una explotación. Pero claro, sin embargo, en darle precio al producto, en cómo darle precio, teniendo argumentos, yo es donde veo que para mí hay una escasa involucración, escasa involucración. La que haya, hay que aumentarla. Y por eso digo que desde las organizaciones, Federación de Cooperativas y demás, yo no lo sé, hay una política o algo, o replantear, porque yo creo que eso es importante, no lo sé cómo lo veis. Igual soy yo demasiado fanático y fuera de... José Luis, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Yo no soy de Jaén, yo vengo de fuera y no entiendo cómo un producto como Jaén no ha tenido, o como el aceite de oliva no ha tenido un potencial crecimiento de mercado espectacular, teniendo en cuenta que es un producto básico dentro de la dieta mediterránea, que es una dieta que se intenta copiar en todos lados, que es la mejor grasa que existe, demostrado, que en un mundo en el que la suplementación está a la orden del día y que mueve negocios multimillonarios, que no seamos capaces de posicionar el aceite de oliva como un producto nutracéutico con un valor ya no solamente nutricional, sino de salud brutal. Y que eso no nos esté generando unos rendimientos impresionantes. No lo entiendo. Creo que aquí los responsables, y en parte también es responsabilidad nuestra, que tratan de posicionar el aceite en el mundo,
creo que tienen que reorientar su estrategia o ver cómo potenciarla, porque nos está comiendo la tostada, válgame que lo diga así, otros productos sintéticos que se comercializan y que la gente está comprando en mansalva en las redes sociales y que parece que son la panacea universal. Cuando tenemos un producto que se produce en la provincia de Jaén, que tiene esas peculiaridades y esas capacidades de generar valor percibido, salud, dicho por los mejores estudios científicos, donde pues eso, que claro, no somos un oye, que estamos hablando, no estamos hablando con conocimiento de causa, avalado por los mejores estudios en los cuales posicionan y dicen que es un aceite de oliva, y evidentemente un aceite de oliva virgen y sobre todo virgen extra. Y ahí es donde yo veo que hay un algo, porque claro, cuando hablamos, insisto, en el futuro del olivar tradicional, el futuro pasa por vender bien el producto. Si no, de nada sirve. Posiblemente si nosotros pusiéramos, en vez de botellas de medio litro a 20 euros, pusiéramos en cápsulas, tabletas de cápsulas de 20 comprimidos a 30 euros y lo vendieran determinados influencers que tienen mucha notoriedad dentro del mundo nutricional, pues posiblemente lo posicionáramos mejor en el mundo. Pero a día de hoy creo que es algo que tenemos que dar una vuelta. Creo que desde el punto de vista de comercialización tenemos mucho que trabajar. Seguimos en planteamientos muy básicos. Aquellos que entraron los primeros son los que tienen una ventaja competitiva y todos los que vamos por detrás, detrás de esa línea que están llevando los primeros, no estamos aprovechando ese nivel. Hay que innovar más y creo que eso es una de las labores que tenemos que hacer tanto como organizaciones agrarias como sector. Plantear cómo innovar en la parte de comercialización para sacar un mayor rendimiento y mayores márgenes y que nuestros agricultores puedan posicionar su producto de mejor manera. Y eso es un reto que tenemos que ponernos todos. Muy bien, Jesús, no sé si querías añadir algo. Bueno, añadir que aquí hay que poner encima de la mesa mucha autocrítica para el sector productor. Es decir, no podemos seguir siendo pues los mayores productores de Italia, o nuestro principal país exportador, ¿de acuerdo? Es decir, que la mayoría de aceite que producimos en España se va para Italia, y cuando allí son pues, el segundo país más productor del mundo, y la población que tiene es la que tiene, es decir, que no se lo toman allí. En definitiva son los que aprovechan nuestro esfuerzo también y le sacan rentabilidad. Precisamente en estos últimos tiempos ya hemos visto cómo han vendido el virgen extra, siempre rozando los 8 y pico, 9 euros a lo largo de todo el año, cuando aquí hemos tenido los precios que hemos tenido, ¿no? Por tanto, hay que hacer autocrítica. Desde la UPA lo venimos a manifestar siempre, y que somos nosotros, el producto es nuestro, y nosotros somos los que tenemos que poner las medidas y las herramientas encima de la mesa para intentar darle una mayor salida a nuestro producto, diferenciarnos, que es la clave, yo creo, del futuro, sobre todo del olivar tradicional, relacionarlo muy bien y mucho con ese auge que hay por los beneficios en la salud de lo que comemos, y el aceite de oliva lo tiene porque nos lo están demostrando cada vez más estudios, y sobre todo eso aprovecharlo para sacarle rentabilidad y que esto podamos seguir funcionando, haya relevo generacional, podamos seguir nuestros pueblos. Es un poco la cadena y sobre todo esa autocrítica tenemos que hacerla. Lo que no podemos también es permitir que la mayoría de aceite que sacamos pues sale en cisterna y no salga embotellado. Otro ejemplo, ¿no? Yo, por poner un ejemplo que hacemos de puertas para dentro de la organización, y es un pequeño granito de arena de toda la montaña, ¿no? Es decir, desde la UPA hemos promocionado aceite de oliva, de olivar tradicional en una botella junto al Líder y Migasa, que en cualquier supermercado que vayáis de Líder de España y de Europa, pues podéis ver esa botella de aceite de olivar tradicional. ¿De acuerdo? Y si le dais la vuelta, pues veréis hasta incluso el logo de la organización, de la UPA, donde intentamos aprovechar esa diferenciación a un precio razonable, claro, que cubra los costes de producción, y es un poco un granito de arena que ponemos desde la organización, como el resto de organizaciones también ponen, pero creo que hay que hacer mucho más autocrítica interna, pero a pie de base del propio olivarero, ¿no? Incluso que convocamos una asamblea en una cooperativa, o se convoca una asamblea en la cooperativa de 300 socios y solo van 20. Es decir, que hay que empezar claro, esa desmotivación, esa cuestión de la que se está viviendo, es que difícilmente pueden sobrevivir al esfuerzo con todos los gastos que hay, porque es que en poco tiempo los precios no se han disparado, al margen evidentemente de los años de sequía, donde el precio era una cuestión que no es la habitual, y por lo tanto los precios no son referencia en ese sentido, pero estamos hablando siempre de precios muy difíciles de mantener una explotación, los gastos se disparan, y como digo, donde hay que trabajar es en un producto que es altamente valorado por el mundo, pero claro, si luego no lo comercializamos,
adecuadamente, y por cierto que hay muchísima gente que lo está haciendo bien, no, lo siguiente, lo está haciendo muy bien, pero en el conjunto donde se concentra, pues efectivamente, como bien decías, y estoy totalmente en esa línea de que claro, pues sale mucho a granel, en fin, no le estamos sacando todo ese valor que corresponde. Antonio. Comparto lo que estamos diciendo, que no podemos entrar en complacencia porque es que no procede, hay que tener el espíritu de autocrítica, pero también hay que saber, hay que pensar que todo es un proceso, un camino, habrá que ir más rápido, habrá que crear otras estrategias, pero pensemos en Jaén con el olivar tradicional, lo que por ejemplo hemos conseguido para prestigiar nuestro producto, diferenciar nuestro producto. Todo el olivar de Jaén está amparado mediante un sello de calidad. Sierra Mágina, Sierra de Segura, Sierra Cazorla o la IGP, aceite de Jaén. Eso es un valor más que lo ha trabajado, lo ha luchado todo el sector, que eso es innegable. No encuentra otra zona olivarera ni por asomo de esta manera. Y claro, para valorar el producto fuera hay que comercializarlo, como bien decíais. Pero que nos queda mucho por andar. Pero pensemos que Estados Unidos, por ejemplo, hace 10 años... el mayor exportador de aceite en pasado era Italia. Hoy en día España, de esos 400 millones que consume, con un poder adquisitivo gente, es España. Es decir, yo ponía esta mañana, me permití que hable de una cooperativa de segundo grado de Jaén, Jaén Coop. Es que antes de la fusión con Olivar de Segura, pues comercializaba 3-4 millones y con Olivar sumarían los dos 6 o 7 millones de kilos de aceite, pero es que ya el año pasado, creo que ya llegaron a los 28 millones de kilos. Es decir, poquito a poquito, pero creo que es el camino y habrá que establecer otras estrategias, pero hay que apostar por la comercialización, apostar por la integración, apostar por la figura de calidad y apostar por la gran comunicación que se necesita, comunicación aquí y fuera. Ahí yo creo que todo lo que ha dicho perfecto. Pero sobre todo me quedo con la última parte en esa comunicación. Yo creo que damos a veces un poco, nos falta más ese espíritu tal vez en Jaén más comercial. Y repito y subrayo que lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, y no es que los demás lo estén haciendo mal, sino que falta más ese espíritu pues en ese lado comercial, que es fundamental, porque se hace un producto y hay que venderlo. El mercado es el que te va a decir si merece la pena lo que estás haciendo, ¿no? Pero es que tenemos, como digo, argumentos de sobra, y eso es fundamental, y muchas veces pues nos centramos más en el lado de la producción, cómo abaratar costes, pero para comercializar, y efectivamente lo que está bien diciendo, ¿no? Es decir, que ha habido un avance tremendo en el posicionamiento, en el vender más productos y eso. Pero como digo, la comunicación es la clave, donde decirle al mundo que no tenemos un aceite cualquiera, que esto no es, bueno, aceite, como aceite es el aceite de oliva, lo único que se puede llamar aceite, lo demás son grasas, también siendo grasa el aceite de oliva, pero como digo, ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. Bueno, aparte del hablar y yo más de la cuenta, nos vamos ya al punto final ya del programa. Y hay una cuestión que no ha quedado, se ha dicho por encima, pero no hemos entrado. Por terminar, para que tenga futuro tiene que haber un relevo en la actividad. El relevo generacional está garantizado. ¿Qué situaciones? ¿Cómo veis que debe ser la cuestión? Como digo, hacemos esta última ronda ya para despedir. Y bueno, como digo, el relevo generacional, no hay relevo, ¿pero por qué? Porque no hay jóvenes que se interesen, porque no hay personas mayores que quieran ese relevo, o se juntan las dos cosas, o cuál es el verdadero problema. Ignacio. Yo creo que ahí está la clave. Lo primero, que los jóvenes tengan un interés real por el sector. Si el sector no es rentable y ven además las penurias que pasan sus padres en sus casas y las dificultades, incertidumbres y lo complejo que es ser olivicultor, obviamente motivación que van a tener para ser olivicultores nula. Luego es un trabajo duro, es un trabajo que te expone mucho y bueno, pues que tengan otras aspiraciones profesionales y de carrera profesional es comprensible. Por eso es importante hacer el sector competitivo. Por eso tenemos que trabajar sobre esas líneas que estamos planteando de cuáles son las líneas de comercialización, cuáles son los procesos de innovación, hacia dónde queremos que vaya el sector. Cuando consigamos avanzar en esa línea, conseguiremos que si es rentable, pues que tengan más interés por el sector. Y luego la segunda línea que planteabas de dificultades de acceso, esta mañana lo hablábamos, es decir, hemos tenido oportunidad de tener otra reunión esta mañana y se planteaba.
hay que revisar seriamente cuál es la situación del agricultor tras la jubilación. A día de hoy, lo que le queda a un agricultor después de los 65 años es una miseria de pensión. Y eso dificulta mucho la salida de los agricultores. ¿Por qué tenemos agricultores por encima de los 65 años? Porque no pueden vivir con la pensión que perciben. Tienen que mantener su actividad y eso obviamente dificulta y es una barrera de entrada a los jóvenes. Entonces, o se revisan los modelos contributivos de pensiones que tenemos actualmente, o difícilmente aquellos que quieran entrar como sucesión familiar van a poder acceder. Hay que ayudar al que quiere entrar y al que quiere salir. Efectivamente. Claro. Entonces la cosa va por ahí. Y mientras que no hagamos esa revisión, que hace falta sentarse con las instituciones, redefinir, ver qué modelo de contribución a la pensión o al plan de pensiones de turno se puede hacer. Mientras que no nos sentemos a plantearnos todo eso, todo lo que hablemos de relevo generacional y por mucho que queramos dotar de recursos, subvenciones, pues estamos viendo que no tiene impacto. Y no tiene impacto porque no estamos atacando el problema de fondo. Sí, no hay una cosa, se están haciendo cosas bien, pero claro, ahí tiene un mayor alcance todo eso. Pero hay que tocar las bases. Seguimos con la cuestión y perdonadme porque hay una última cosa que no podemos terminar el programa sin hablar, que es precisamente de Mercosur, la situación que se está viviendo ya desde hace un tiempo y todo lo que conlleva con el relevo generacional. Jesús. Bueno, el relevo generacional lo ha dicho muy bien Ignacio, ¿no?, de COA, es decir, es uno de los retos, si cabe, de los más importantes que tenemos por delante del sector primario, ¿no?, junto a otros, ¿no? No podemos olvidar los retos de las consecuencias climáticas que precisamente lo estamos viviendo en estas últimas semanas de nuevo, otra vez en el sector, y nos está dando muchos quebraderos de cabeza y muchas pérdidas económicas. Y a eso hay que ligarlo también al reto también por delante de necesitamos un reparto más justo también del agua en nuestra provincia, que tiene para otro debate largo y tendido, pero bueno, volviendo al tema del relevo generacional, creo que se están dando pasos, creo que son insuficientes, pero sobre todo por lo que bien ha dicho Ignacio, y creo que coincidimos todos, y mientras que el sector primario no sea rentable y sea pues un modo de vida donde el ganarte el día a día pues sea con esta complejidad, ¿no?, con esta incertidumbre constante, y hasta incluso en el momento que echas los números pues no te salen, sí, al final optas por otras opciones a la hora de la cuestión es de que al final vamos al punto de que no es lo suficientemente atractivo para entrar y efectivamente para salir, porque no le queda otra de aguantar con lo que hay. Yo, si me permite, una puntualización, apoyando lo que mis compañeros están diciendo. Se oye por ahí lo que es el síndrome Bambi a nivel de la Unión Europea, el síndrome Bambi, que hemos acostumbrado a la sociedad, lo hemos mediatizado, de que el campo es algo para ir y ver naturaleza, ver los cauces de los ríos y que no se muevan, ver los animalitos pasar, y eso pues nos ha hecho muchísimo daño. Y el olivar ciertamente tiene que ser sostenible en ese sentido, pero como decían ellos, el olivar tiene que ser rentable. A partir de ahí habrá que pensar en estrategias para que los jóvenes se nos queden, los hijos se nos queden, pero a partir de ahí. Y luego hay un elemento que lo ha mencionado Jesús, que es fundamental. Ahora ha llovido y parece que no tiene sentido hoy y mañana. El acceso al agua. La competitividad del sector agrario pasa por el acceso al agua. Una política nacional, una política hidráulica nacional, agua de regeneración, en fin. El acceso al agua tiene que tener, fíjate la cabecera que tenemos aquí de agua que la vemos pasar sin verlo. Fíjate tú también los problemas que tenemos con las concesiones al acuífero carbonatado de la Loma, donde hay concesiones que llevan 30 años esperando. La presa de Siles, para lo que somos de la 15 años esperando la presa de Siles, 30 años 70 esperando. Años esperándola, 10, 12 años hecha, y ninguna oliva sin regar. Sí, a mí me voy a permitir también ahí una matización. En fin, que el acceso al agua es fundamental para la competitividad de nuestro olivar. A ver, este punto es clave, ¿vale? Y aquí estamos todos de acuerdo. El olivar tradicional, y sobre todo el olivar tradicional de secano, no tiene ningún sentido sin agua dentro de 15 años. Estamos en una región en riesgo de exclusión, en riesgo de desertificación, y el cambio climático es una realidad. Mientras que el olivar tradicional de secano no pueda acceder al agua, estamos abocados a la desaparición. Pero tal cual. Es que el olivar de secano antes llovía más, por lo tanto lo que no existe es el olivar sin agua. Pero es que, claro, José Luis, es que estamos hablando además de un bien público. Es que el agua parece que es de los que riegan, no, el agua es de todos.
y como bien público merece una reconsideración y ver cómo se puede hacer ese reparto justo. Nosotros estamos abogando, las 3 organizaciones, por un criterio social de reparto del agua. Vamos a mantener el criterio técnico, el criterio económico, pero hay que meter el criterio social. La provincia de Jaén depende masivamente de la agricultura y tenemos un porcentaje de secanos muy alto. Si no hay una revisión estratégica de cómo se reparte el agua en la cuenca, vamos a tener problemas de aquí a 10-15 años. Y nosotros, que representamos a muchos de esos agricultores, lo demandamos desde aquí. No, los problemas yo creo que ya están, se vienen arrastrando, lo que pasa es que van a ir en aumento, evidentemente. Bueno, una última cuestión, como digo, y sí os pido mucha brevedad porque el tiempo ya nos estamos excediendo. Mercosur, una cuestión de que 25 años más o menos paralizada en esa firma, ahora de golpe y porrazo, de una manera en los últimos tiempos se quiere ya reactivar está toda la intención de reactivarlo, manifestaciones por todos sitios, todas las organizaciones, cooperativas y todo el mundo de acuerdo en que eso no prospere. Os pido brevedad de algo que es muy importante. ¿Qué es Mercosur y qué problemas son o a qué se debe todo ese revuelo del sector frente a Mercosur? ¿Quieres tú, Antonio? O bueno, ¿quién quiere? Bueno, en principio, sí, parece la cuestión de Mercosur, ya sabéis que está teniendo bastante incertidumbre también por parte de todo el sector. Entendemos de la UPA que para concretamente el sector del olivar de nuestra provincia se pueden abrir ciertas oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay principalmente, que nada más que Brasil tiene el 50% de la población que tiene la Unión Europea, ¿no? Eso significa que se nos abren puertas de comercialización, tanto que antes hemos indicado que habría que potenciar nuestro producto, la dieta mediterránea, la base, que es base de aceite de oliva, los beneficios que tienen para la salud, pues creo que se nos abren las puertas para que nuestro producto entre allí. Allí son pocos productores, Argentina creo que produce un poquito y ni siquiera lo consume en la gente que tiene, pero sí es cierto que que se nos da esa oportunidad de poner nuestro producto estrella que tenemos en la provincia, como el aceite de oliva, en una zona que tenemos habla hispana, tenemos cultura compartida incluso, y yo creo que aquí tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar. Lógicamente hay que también estar con ojo avisor de esos productos que pueden entrar aquí. Por parte de UPA la postura que es positiva, negativa. Si nos centramos en el aceite de oliva, nosotros lo vemos como una posible oportunidad. Eso no quita que, lógicamente, solo nos cerremos en el aceite de oliva, en olivar. Lógicamente, esto afecta a muchos más sectores, dentro del sector primario, a muchos más productos. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que en nuestra provincia también hay muchos productores, puede ser de la miel, como puede ser del algodón. Claro, porque hay una cuestión que es donde realmente se manifiesta el sector, o hay un mensaje en el cual se está en contra de Mercosur, que es precisamente por no equiparar las formas de producir. Efectivamente, que es donde realmente, exacto, que aquí las cláusulas de espejo, todo ese tipo de cuestiones, exacto, de que o todos somos iguales o algo aquí ya vamos a entender. Yo creo que las dos palabras estrellas del acuerdo Mercosur de aquí en adelante tienen que ser, es decir, reciprocidad, es decir, que los productos que lleguen aquí a la Unión Europea, a España, de allí, pues tengan las mismas condiciones con las que producimos aquí, y segundo, más controles para que eso se dé, lógicamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar de aquí en adelante, si es que esto ya se cierra definitivamente y va hacia adelante, pues que, pues estar con el freno a mano cogido, para que en el momento que haya que parar esto, pues se pueda parar. Claro, para eso están las medidas de salvaguardia que se han aprobado precisamente hace poquito. Ignacio. Para nosotros Mercosur es otro paso más hacia el desmantelamiento de la política agraria común. Es decir, la deriva de la Unión Europea hacia la externalización productiva es imparable. Después del COVID hemos visto lo negativo que ha sido no tener una capacidad productiva industrial, lo negativo que es no tener una capacidad energética propia, y ahora el siguiente paso es externalizar la producción agrícola. Desde el punto de vista estratégico nos parece pues otra aberración más que no entendemos. Es decir, realmente, ¿qué mueve a la Comisión? ¿Quién representa a la Comisión? La Comisión no representa a los europeos. La Comisión representa a otros intereses, a lobbies que están moviendo las políticas internacionales y las políticas en Europa. Y es una evidencia el tema del biogás aquí en Jaén. Antes de que saliera la normativa ya había aquí 23 plantas diseñadas. Es decir, estamos en manos de fuerzas económicas que son las que movilizan en Europa a los partidos.
¿Quién ha sido el que ha parado esto? El Parlamento, que es quien tiene realmente una representatividad social de los europeos dentro de las instituciones europeas. Y es así. ¿Quién nos está gobernando? Este es el problema fundamental. Es una deriva que nos lleva además hacia esa desaparición de la paz que estamos planteando, pero aparte es que genera muchas dudas desde el punto de vista de, ya no solamente de soberanía, sino también de seguridad alimentaria. Nos están prometiendo el oro y el moro, pero váyanse ustedes a las aduanas a ver qué controles se hacen. ¿Pero por qué nos quieren vender la moto si no hay control? Sí, efectivamente es donde se centra más ese no a Mercosur con respecto a que vamos todos en las mismas condiciones cuando hay una diferencia clarísima de que no. Pero ya existe. No a nivel de qué recursos fitosanitarios, sino a nivel de costes. Es decir, no podemos competir con... Sí, hay una diferenciación tremenda. Antonio, muy brevemente. Bueno, muy brevemente. Nosotros pues no estamos a favor en absoluto con el acuerdo Mercosur porque creemos que es una competencia desleal, no hay reciprocidad de condiciones. Se podrá el día de mañana exigir que en las mismas condiciones laborales, medioambientales, de calidad, sanitaria, tengan las mismas que tenemos nosotros, o se nos exigen a nosotros, pero ¿y ahora? ¿Y hoy en día qué? Y esa situación es así. Y se nos utiliza como moneda de cambio, es decir, esos metales raros que van ahí para las placas solares, para los coches eléctricos, para que entren aquí fácilmente, ¿a cambio de qué? Del sector agrario. Y solamente datos. Argentina consume 0,2 litros por habitante y año, exporta el 80% de lo que produce y Brasil lo tiene al lado. Brasil, los últimos datos que tenemos es que el poder adquisitivo va bajando un poco y su potencial es limitado. Paraguay tiene otro problema, que tiene una población que el consumo no es elevado y que además ahí creo que el arancel es cero, es decir, ahí a nosotros el Mercosur no nos hace falta. Y Uruguay, que es el país con mayor poder adquisitivo, consume al año 1,5 millones de kilos, que es lo que produce una cooperativa media de la provincia de Jaén. Es decir, a nosotros que nos aporta. Y no olvidemos una cosa, que tienen gran parte de esos países unas condiciones agroclimáticas donde puede extenderse el olivar, que en 5 años con las tecnologías que hay en el olivar no pueden inundar, ellos sin aranceles y nosotros con un 10%. Claro. Yo creo que la clave está ahí, la ha dado antes José Luis y la estás dando tú ahora. A nivel de comercialización, si no somos capaces de aumentar nuestro mercado en Europa, ¿qué vamos a hacer en Sudamérica? Si no lo hemos sido capaces de hacer en un mercado con capacidad adquisitiva para comprar un aceite de oliva de calidad, ¿qué vamos a hacer en Sudamérica? No basta con tener, para tener un producto necesitas personas, pero necesitas personas con dinero. Efectivamente. Entonces, claro, tú tienes que hay un potencial de población, pero una población que ya no la vemos la más ideal para comprar, pero sin embargo, como bien dices Antonio, sí es la ideal para producir y ser nuestros competidores. Y luego encima, donde ahí no se va a poner ningún tipo de control y demás. Antonio, hemos llegado al final, muy buenas noches, muchísimas gracias por participar en Tierra de Olivos. Buenas noches. Ignacio, lo mismo te digo desde el COA, muchísimas gracias por estar en Tierra de Olivos, y Jesús, desde UPA, pues muchísimas gracias. Y ya lo saben ustedes, la verdad es que seguiríamos hablando porque son muchísimas cosas sobre el futuro, si tiene futuro el olivar tradicional. Claro que tiene futuro el olivar tradicional, como se ha dicho, en lo que nos ha dado tiempo, que son muchísimas cosas que no hemos podido hablar ni entrar en detalle, y como digo, nos estamos ya excediendo del tiempo, pero todo depende de nosotros. Si no damos valor a nuestro producto, difícilmente el mercado pagará lo que realmente vale. Como digo, se está trabajando bien, se están haciendo cosas muy importantes, y desde Tierra de Olivos lo que queremos es no criticar a nadie, sino todo lo contrario, sumar para que vayamos avanzando y vayamos pues, dando, como digo, ese valor a nuestro aceite de oliva, a nuestro aceite de oliva virgen y virgen extra. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda S.C.A. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gavellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decanter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.